¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante. Vamos a hablar de la invasión al Imperio Azteca. Cuando los españoles llegan al Caribe, ellos desarrollan varias expediciones para poder conquistar nuevos lugares, nuevos territorios, nuevas sociedades en busca de riquezas. Y es así como llegan al Imperio Azteca. Hay que recordar algo importante, que la invasión al Imperio Azteca se parece mucho a la invasión de Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo. El invasor del Imperio Azteca fue el español Hernán Cortés. Ahora, hay que tener también en cuenta lo siguiente, el siguiente antecedente, que el gobernador o emperador de los aztecas, Moctezuma II, creía que Hernán Cortés, los caballos y las armas de guerra que había traído, eran parte de un grupo de semidioses que había llegado a cumplir la profecía que había dejado Topilzin-Quetzalcóatl. Topilzin-Quetzalcóatl había sido un gobernante que había sido expulsado del gobierno por su tiranía y él juró no regresar con males, guerras, desastres, sangre y juró regresar después de 260 años. Justamente la llegada de Hernán Cortés coincidió con el cumplimiento de esta profecía. Por eso Moctezuma II, un hombre supersticioso, creía que Hernán Cortés y los españoles, los caballos de guerra, los perros y las armas eran parte del cumplimiento de esta profecía. Muy bien, comenzamos así la clase y pasamos a nuestra segunda diapositiva. Muy bien, la invasión al Imperio Azteca. El gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, fue el primero en iniciar las expediciones en busca de nuevas riquezas, de nuevos territorios que tengan oro y plata. Ahora, el primer dato documentado acerca del Imperio Azteca viene del año 1511, cuando una embarcación, una carabela, va a encallar, ¿no?, frente a la península del Yucatán. La mayor cantidad de hombres que sobrevivieron fueron sacrificados por los indios mayas. Sin embargo, dos sobrevivieron. Estoy hablando de Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que luego van a tener contacto con la expedición de Hernán Cortés. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los antecedentes. Justamente Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, mandó a Francisco Hernández de Córdoba con 3 naves y 150 hombres a la península del Yucatán. Y ellos entraron en contacto con los indios mayas. Recuerden que esta población, ¿no?, de la península del Yucatán estaba compuesta básicamente por tribus mayas que tenían contacto también con las tribus del Imperio Azteca. ¿Ya? Francisco Hernández de Córdoba fue el primero en tener noticias del Imperio Azteca, ¿no? Y llevó la noticia a Diego de Velázquez, ¿no?, para que inicie una nueva expedición. Al año siguiente, en el año 1518, ¿no?, el gobernador de Cuba inicia una nueva expedición, pero a cargo de Juan de Grijalva. Esta expedición estuvo compuesta por 4 naves y 240 hombres. Llegan al Golfo de México, llegan a Tabasco y ahí en Tabasco, ¿no?, logran tener contacto con un representante o gobernador de Moctezuma. Este representante le confirma pues la existencia de un gran imperio muy poderoso. Por eso, Juan de Grijalva retorna a Cuba y le explica a Diego de Velázquez, ¿no?, la noticia, lo cual era necesario crear una expedición mucho más grande para poder invadir este imperio. Justamente tenemos acá la imagen de Diego de Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba. Muy bien. Diego de Velázquez preparó una nueva expedición y para eso encarga a su compadre Hernán Cortés esta famosa expedición que iba a estar compuesta por 11 naves, 11 embarcaciones, 550 hombres y 16 caballos. Ellos partieron de la ciudad cubana de Trinidad un 18 de febrero de 1519. El primer lugar a donde llega la expedición de Hernán Cortés es a la isla de Cozumel y ahí se produjo un primer contacto, ¿no?, con los indios mayas, quienes le confirman la existencia del Imperio Azteca, ¿no? Ellos son recibidos con regalos, ¿no?, y celebraron una ceremonia religiosa. Justamente tenemos la imagen de Hernán Cortés, de Monroy y Pizarro, Altamirano, ¿no?, que es el nombre completo del conquistador o invasor del Imperio Azteca. Muy bien, justamente acá pasamos ahora al mapa. Y en este mapa podemos ver que Hernán Cortés salió de Cuba y el primer lugar donde llega justamente es la isla de Cozumel, donde tiene contacto, ¿no?, con los indios mayas. Bordea toda la península del Yucatán, todo esto se llama península del Yucatán, ¿no?, y llega justamente a los territorios
donde inicia la expedición por tierra. Estoy hablando de Veracruz, ¿no? Que va a ser la primera ciudad española fundada por los españoles. El objetivo era llegar justamente a la capital de los aztecas, que se encuentra en la meseta del Anahuac. En la meseta del Anahuac, en el centro de México, y justamente hay un lago, el famoso lago Texcoco, y justamente la ciudad estaba en medio del lago. Era una pequeña isla, ¿no? Ubicada en el lago Texcoco. La ciudad capital de los aztecas fue Tenochtitlán. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del primer enfrentamiento contra los mayas, ¿no? Cortés llegó el 11 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Grijalva. Era un río, digamos, que donde había llegado primero Grijalva y se le había puesto su nombre, junto a la ciudad de Tabasco o Potonchán, ¿no? Aquí se da la primera batalla de Hernán Cortés con las tribus mayas de México. Esta batalla se llamó la batalla de Centla, donde los indios chontales sorprenden a Hernán Cortés. Sin embargo, Hernán Cortés, haciendo gala de su pericia militar, logra voltear la tortilla, ¿no? Y vence a los indios mayas, ¿no? Después de la batalla, Hernán Cortés logró fundar una primera población, Villa de Santa María de la Victoria, que es la primera población hispana construida en Mesoamérica, ¿no? En este lugar fue donde los caciques mayas entregaron muchos regalos a Hernán Cortés, entre ellas muchas mujeres y entre ellas obviamente a una india que se convierte en la esposa, en la concubina, ¿no? de Hernán Cortés. Estoy hablando de la india Malinche o Malitzin, que prácticamente tenía la labor de traducir los idiomas en el proceso de invasión al imperio azteca. Tenemos justamente una imagen de la batalla de Centla y acá tenemos justamente otra imagen de cómo se ofrece, ¿no? a Hernán Cortés esta india llamada Malinche, que va a ser su concubina y con la cual también va a tener un hijo. Muy bien. Justamente vemos acá a Doña Marina o Malitzin, ¿no? que traduce para Hernán Cortés, ¿no? los idiomas. Recuerden algo importante, que la región de México estaba poblada por gran cantidad de tribus y cada una de ellas tenía su propio idioma. Malitzin justamente, o Malinche, era una india que conocía muchos de estos idiomas y servía de traductora a Hernán Cortés, y también logró traducir muchas informaciones acerca, ¿no? de los complots que se armaba contra Hernán Cortés. Acá tenemos a Malinche o Doña Marina. Era una doncella que dominaba varias lenguas indígenas y que pronto aprendió el castellano, con lo que resultó crucial para Cortés en sus designios de invasión, ¿no? en los planes que tenía. El conquistador engendró un hijo con ella, al cual se le llamó Martín, que vendría a ser el primer mestizo de América continental, porque es parte del continente. Muy bien, ahora tenemos la fundación de Villarrica de Veracruz. Hernán Cortés era un hombre muy ambicioso y ya estaba en sus planes no obedecer las indicaciones del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Para eso él ya tiene un plan bien marcado. Él llega el 22 de abril de 1519 a Chalchicueyecán. En este lugar, ¿no? Él, ya encontró una pequeña población fundada, que había sido fundada con el nombre de San Juan de Ulúa. Y justamente aquí, Cortés decide refundar la ciudad, pero con otro nombre. Esta nueva ciudad sería Villarrica de Veracruz, la primera ciudad española en México. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería mostrar Cortés con la fundación de esta nueva ciudad? Lo que él declaró en la fundación de la ciudad, que solamente era leal y fiel al rey de España y que solamente obedecería lo que el rey de España mande. Él es nombrado capitán general y justicia mayor, ¿no? por todos los españoles que presenciaron la fundación de esta primera ciudad, Villarrica de la Veracruz. Muy bien, de esa manera rompía lazos con Diego de Velázquez, gobernador de Cuba. Pero Diego de Velázquez se enteró de este rompimiento y va a mandar una expedición después para capturar a Hernán Cortés, la cual va a fracasar. Fue aquí donde los españoles establecieron contacto por primera vez con los aztecas, porque antes habían tenido contacto con los indios mayas. Ahora, Moctezuma II había enviado sus representantes, ¿no? para que tengan contacto con Hernán Cortés, ¿no? Los españoles dijeron a los emisarios de Moctezuma, sus representantes, que solamente querían explorar el territorio y querían comerciar con los nativos, con la gente del lugar. Moctezuma era un hombre supersticioso, como habíamos dicho, y él estaba convencido de que Hernán Cortés era
Él era el enviado del dios Quetzalcóatl, ¿no? Y por eso le daba regalos, ¿no? Para que se fuera y no desatara su furia sobre el imperio. Moctezuma, informado de la presencia de los caballos y grandes barcos, pensó que Cortés era el dios Quetzalcóatl. Fue aquí donde Cortés y Moctezuma II se envían regalos. Muy bien. Ahora, los totonacas, ¿no? Primeros aliados de Cortés. Cortés tenía la intención de invadir la capital Tenochtitlán, pero era consciente de que con el ejército que tenía era imposible. Por eso necesitaba el apoyo de los indios enemigos de los aztecas. Para eso tiene contacto con los totonacas o Zempoala. Cortés entró en contacto con estos totonacas, nativos mayas tributarios de los mexicas. Era un pueblo sometido por los aztecas que se quejaba del dominio azteca, ¿no? Cortés es invitado a ir a la ciudad de Zempoala y conocer a sus jefes. En la entrevista, los Zempoala se quejan, ¿no? Del maltrato de los aztecas, de la tiranía, la dictadura de los aztecas, que le robaban su ganado, le robaban pues su producción agrícola y también a sus mujeres y a sus niños. Por eso los Zempoala o totonacas se unen a Cortés para luchar contra los aztecas. Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para quitarse el yugo mexica de encima, ¿no? Los totonacas aceptaron sin ningún reparo. Justamente tenemos acá Cortés avanzando con ayuda de tamemes. Los tamemes son los cargadores de bultos que eran indios llevados a propósito para llevar todos los bultos, ¿no? de Hernán Cortés, que básicamente eran armas de guerra, ¿no? Ahora justamente pasamos a una fotografía que es importante para conocer la ciudad de Zempoala, que viene a ser la capital de los totonacas, ¿no? Y que solamente quedan las ruinas. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente y encontramos los nuevos aliados también de los españoles, los Tlaxcala. El pueblo de Tlaxcala no había sido un pueblo sometido por los aztecas, era un pueblo enemigo de los aztecas y luchaba por su independencia. Cuando se enteraron de la llegada de los españoles y los totonacas, ¿no? Los Tlaxcala salen al frente para, digamos, luchar directamente contra los españoles y totonacas. Ya en un enfrentamiento, los españoles, con la ayuda de los totonacas, logran vencer a los Tlaxcala. Los Tlaxcala al final tuvieron que rendirse y se unieron a Hernán Cortés, porque se dieron cuenta de que no eran aliados de los mexicas, ¿no? Sino eran hombres extranjeros. Es así que Cortés tiene una estrategia muy clara, ¿no? ¿Cuál es? De aliarse con los pueblos enemigos de los aztecas para que con esos pueblos enemigos ir a la capital Tenochtitlán para poder invadir la capital, ¿no? Y así, digamos, conquistar todo el territorio. Hay que recordar algo importante. A los aztecas también se les llamaba mexicas. A los aztecas también se les llamaba nahuas, por el idioma, el náhuatl. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos a hablar de la matanza de Cholula, ¿no? Cholula era la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, ¿no? Hernán Cortés entra a esta ciudad a pesar de, digamos, de que se le había dicho que los cholultecas eran aliados, digamos, muy cercanos de los aztecas. Por eso Hernán Cortés entra de todas maneras para poder obtener mayores informaciones. Malixín o Malinche, que era la concubina o conviviente de Hernán Cortés, se entera de que se había preparado una emboscada contra Cortés apenas salga de la ciudad. Y esto lo comunica Hernán Cortés. Hernán Cortés, previendo, la emboscada, decide capturar a los jefes militares de Cholula, ¿no? Y decide realizar un ataque preventivo, que al final terminó en una gran matanza, la matanza de más de 5,000 indios cholultecas. Esta matanza de 5,000 indios se realizó en menos de 5 horas, pues los españoles, los Tlaxcala y los Zempoala, ¿no? Atacaron y prácticamente mataron a más de 5,000 indios cholultecas, ¿no? De esta manera, Moctezuma, enterado, pensó puede que en verdad que Hernán Cortés era un dios, porque se había enterado de lo que en verdad quería hacer, ¿no? Muy bien. Tenemos acá justamente, digamos, la gran pirámide de Cholula, donde al pie se realizó esta gran matanza, la matanza de Cholula. Muy bien, chicos, esta es la primera parte. Volvemos con la segunda parte de la invasión al Imperio Azteca.